Las almas más misteriosas del universo no siguen las mismas reglas que conocemos, ni siquiera las que podríamos imaginar. Existen fuerzas que operan más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos terrenales, y entre ellas, las almas más enigmáticas. Para entender su naturaleza, debemos primero abandonar las limitaciones de lo que creemos posible. Estas almas han sido testigos de la creación misma del universo y han acumulado un conocimiento que trasciende el tiempo, el espacio y cualquier forma de vida que conozcamos. Su sabiduría no es de este mundo, pero su influencia se siente en todo rincón de la existencia. Estas almas no se encarnan como lo hacen las demás. No siguen el ciclo habitual de vida, muerte y renacimiento. Su propósito no está ligado al aprendizaje terrenal, como el de tantas otras. En lugar de eso, actúan como guías, observadores y, a veces, guardianes de los grandes secretos del cosmos. Algunas de ellas han elegido vivir en los límites de la realidad, en lugares que nosotros ni siquiera podríamos percibir con nuestras tecnologías más avanzadas. Lo más fascinante de estas almas es que, aunque no necesitan encarnar, de vez en cuando lo hacen, pero no como lo imaginamos. No toman la forma humana para aprender o experimentar. Cuando se presentan en el plano físico, lo hacen con un propósito específico: corregir el curso de eventos que pueden afectar el equilibrio del universo mismo. Estas intervenciones son extremadamente raras, pero poderosas, y casi siempre pasan desapercibidas por quienes habitan este mundo. Muchos podrían preguntarse, ¿qué mueve estas almas a involucrarse con nosotros, seres limitados y, a menudo, atrapados en nuestra propia ignorancia? La respuesta no es tan simple. Ellas no actúan por compasión o juicio, sino por un entendimiento profundo de cómo cada pequeño movimiento en el vasto entramado de la realidad puede tener consecuencias insospechadas. Sus acciones son calculadas, precisas y, en ocasiones, desconcertantes para nuestras mentes humanas. Cuando se manifiestan, lo hacen de manera que casi siempre desafía nuestra comprensión. Podrían aparecer como meras coincidencias o como eventos que parecen intrascendentes, pero que, al analizarlos más detenidamente, revelan patrones complejos y significados profundos. No buscan ser reconocidas ni adoradas. De hecho, prefieren mantenerse en el anonimato, actuando desde las sombras. Es importante entender que estas almas no son necesariamente benevolentes ni malignas. No operan bajo nuestras concepciones dualistas del bien y del mal. Su papel es mantener el equilibrio del universo, un equilibrio que a veces requiere acciones que podrían parecer crueles o incomprensibles desde nuestra perspectiva. Sin embargo, todo lo que hacen está en armonía con las leyes más antiguas del cosmos. A lo largo de mi experiencia, he encontrado indicios de estas almas en relatos de personas que, sin saberlo, han tenido contacto con ellas. A veces, estas interacciones han sido sutiles, como una intuición repentina o un cambio inexplicable en el curso de sus vidas. En otras ocasiones, han sido más directas, dejando a las personas con un sentido de asombro y una comprensión nueva de su lugar en el universo. La presencia de estas almas es tan sutil que la mayoría de los seres humanos jamás sospecharían que han sido tocados por algo tan profundo. Cuando alguien tiene una experiencia con una de estas almas, no suele reconocer lo que ha sucedido. A veces, lo perciben como una intuición inesperada que los lleva a tomar una decisión que, a primera vista, parece insignificante. Sin embargo, al observarlo con una perspectiva más amplia, se puede ver cómo ese pequeño impulso cambia el rumbo de toda su vida. Es como si una fuerza invisible los guiara hacia un camino que jamás hubieran considerado por sí mismos. Este tipo de intervención no es el resultado de una acción consciente por parte del individuo, sino más bien de una conexión profunda que estas almas tienen con la estructura misma de la realidad. Lo interesante es que estas almas no están interesadas en manipular ni controlar nuestras vidas. No interfieren de manera directa ni imponen sus voluntades. En lugar de eso, actúan como catalizadores, activando potenciales que ya están latentes en nosotros. Ellas pueden ver lo que no vemos, las infinitas posibilidades que se despliegan frente a cada elección que hacemos, y a veces, su intervención simplemente nos ayuda a tomar conciencia de una opción que habríamos ignorado de otro modo. A lo largo del tiempo,
Algunos han intentado describir a estas almas en términos que podamos comprender. Se les ha atribuido nombres como ángeles, guías espirituales o seres superiores. Sin embargo, estas etiquetas son limitadas, ya que lo que realmente son trasciende nuestras categorías habituales. Ellas existen fuera del tiempo y del espacio, y aunque puedan interactuar con nosotros en momentos clave, no están sujetas a las reglas de nuestra dimensión. Esto hace que sus intervenciones sean casi siempre imposibles de rastrear o entender completamente desde nuestra limitada perspectiva. En ocasiones, los que han sido tocados por una de estas almas sienten una inexplicable sensación de tranquilidad y claridad, como si algo profundo dentro de ellos despertara. Otros, sin embargo, experimentan una especie de sacudida en su ser, un despertar que puede ser desconcertante, pero que inevitablemente los lleva hacia un mayor entendimiento de sí mismos y del universo. Es importante notar que estas experiencias no siempre son placenteras. Algunas personas se sienten confundidas o incluso asustadas por el cambio repentino que ocurre en sus vidas. Lo que más desconcierta es la manera en que estas almas operan. No se comunican con palabras ni a través de señales visibles. En su lugar, parecen trabajar con el tejido mismo de la realidad, ajustando pequeños detalles aquí y allá, como si estuvieran tejiendo una gran red invisible que nos conecta a todos. Esto significa que muchas de las interacciones que tenemos con ellas pueden pasar desapercibidas, como si fueran coincidencias o meros accidentes. Pero una vez que nos damos cuenta de su presencia, es imposible no notar el patrón. Algunas personas, por razones que ni siquiera ellas mismas comprenden, parecen estar más alineadas con estas almas. Se sienten guiadas por una especie de brújula interna que siempre las lleva hacia el lugar correcto en el momento adecuado. Estas personas suelen tener una mayor conexión con lo espiritual, y aunque no siempre sean conscientes de ello, están en sintonía con energías más elevadas. No es que estas almas favorezcan a ciertos individuos sobre otros, sino que algunas personas están más abiertas a recibir su influencia. Es importante recordar que, aunque estas almas puedan parecer distantes o incomprensibles para nosotros, su existencia nos habla de algo mucho más grande, la vastedad del universo y las fuerzas misteriosas que lo rigen. No estamos solos, y aunque nuestras vidas puedan parecer insignificantes en comparación con el inmenso tejido cósmico, cada una de nuestras decisiones tiene el potencial de resonar a lo largo del universo. Hay almas que parecen estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, como si su esencia estuviera entretejida en el propio tejido del cosmos. Estas almas, a menudo invisibles y siempre misteriosas, actúan en múltiples dimensiones, cruzando fronteras que los seres humanos apenas pueden comenzar a entender. Viven en una realidad distinta a la nuestra, no limitada por el tiempo lineal ni por la materia física. Si pudiéramos percibir su presencia, nos daríamos cuenta de que habitan en un estado de conciencia expandida, más allá de la tercera dimensión en la que vivimos. Y sin embargo, a pesar de su naturaleza casi etérea, estas almas pueden influir de manera directa en nuestro mundo. Uno de los aspectos más intrigantes de estas almas es que no dependen del cuerpo físico para interactuar. No necesitan manifestarse de manera visible o tangible para tener un impacto significativo. Es más, la mayor parte de su trabajo se realiza en los planos invisibles, donde nuestras mentes racionales no pueden acceder. Pero eso no significa que su influencia no sea real. De hecho, es en esos niveles donde ocurren los cambios más profundos, donde las decisiones que tomamos en nuestra vida son a veces influenciadas por fuerzas que no comprendemos. Imagina una red energética que conecta a todos los seres vivos. Estas almas misteriosas actúan como nodos en esa red, facilitando el flujo de información y energía entre diferentes partes del universo. No solo entre los seres humanos, sino también entre diferentes especies, planetas e incluso dimensiones. Su propósito, aunque no siempre claro para nosotros, parece estar ligado a mantener el equilibrio universal. No intervienen en cada aspecto de nuestra vida, pero cuando lo hacen, es porque algo importante está en juego. No porque quieran manipular, sino porque comprenden las interconexiones que a menudo nosotros ignoramos. Algunos han tenido vislumbres de estas almas a través de sueños o meditaciones profundas. En esos momentos, se presentan como luces o energías, figuras que no pueden ser explicadas con los sentidos habituales.
No son seres con forma definida, sino más bien una presencia que se siente, una corriente que te envuelve. Para quienes han tenido la oportunidad de conectarse con ellas, la experiencia es difícil de describir. No hay palabras que capturen lo que significa estar en contacto con una inteligencia que ha existido desde el principio de los tiempos. Estas almas no están confinadas a la experiencia humana. De hecho, su perspectiva va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Han visto la creación de galaxias, el nacimiento de estrellas, y entienden cómo las energías se desplazan a lo largo del cosmos en patrones que nosotros solo comenzamos a explorar. A través de ellas, el universo se observa a sí mismo, evolucionando y expandiéndose. Y aunque su influencia en nuestras vidas puede parecer mínima en comparación con su vasto alcance, lo cierto es que cada interacción con ellas tiene un propósito mayor. Cuando un ser humano está en sintonía con estas almas, su vida toma un giro radical. Las coincidencias dejan de ser simples accidentes y se convierten en señales claras de que algo más está en juego. Muchos lo describen como una sensación de estar siendo guiados por una fuerza invisible, como si una mano invisible los empujara en la dirección correcta. Otros, en cambio, experimentan momentos de profunda introspección, donde la vida parece revelarles secretos que nunca antes habían percibido. Aunque estas almas no intervienen de manera directa en cada aspecto de nuestra existencia, sus huellas están presentes en los momentos más trascendentales de nuestra vida. A menudo se manifiestan cuando estamos a punto de tomar una decisión que cambiará el curso de nuestra existencia. No nos obligan a elegir un camino u otro, pero nos presentan alternativas que tal vez no habríamos considerado si no hubiéramos estado abiertos a su influencia. Lo más enigmático es que no todos los seres humanos están destinados a interactuar con estas almas. Para muchos, su presencia pasará desapercibida durante toda su vida, como un susurro lejano que nunca llega a ser escuchado. Pero para aquellos que logran sintonizarse con su energía, las recompensas son invaluables. Una comprensión más profunda del propósito de su vida, una conexión con el cosmos y, sobre todo, una paz interior que solo se encuentra al comprender que no estamos solos en este vasto universo. Para entender el verdadero propósito de estas almas misteriosas, debemos aceptar que sus intenciones no siempre son claras para nuestra mente limitada. Estas almas no operan bajo la lógica que estamos acostumbrados a aplicar en nuestro día a día. No ven la vida humana como una secuencia lineal de eventos, ni tampoco juzgan las acciones como buenas o malas en el sentido que solemos hacerlo. Ellas observan desde una perspectiva mucho más amplia, donde cada experiencia, por más dolorosa o caótica que parezca, tiene un valor profundo y es esencial para el equilibrio del todo. Al actuar en nuestro mundo, su objetivo no es interferir o corregir, sino permitir que las energías fluyan de manera armoniosa. A veces, los eventos más desconcertantes de nuestra vida son precisamente los momentos en los que estas almas están presentes. No las percibimos como tal, pero su influencia se siente en las decisiones que tomamos, en las sincronicidades que surgen de manera inesperada. Algunas personas describen haber experimentado una especie de despertar después de atravesar situaciones extremas o difíciles. Es en esos momentos de crisis donde estas almas parecen hacerse más presentes, guiando sutilmente a las personas hacia una comprensión más profunda de sí mismas y del universo. Lo que resulta fascinante es que estas almas parecen estar más allá del karma, al menos en el sentido que nosotros entendemos. No están aquí para pagar deudas o para aprender lecciones como los seres humanos. Ellas ya han pasado por esos ciclos en un tiempo que ni siquiera podemos imaginar. Sin embargo, eso no significa que no interactúen con el karma de los demás. A menudo, se presentan cuando una persona está en el umbral de un cambio importante, como si fueran guardianes de esos momentos cruciales. No fuerzan los resultados, pero ofrecen caminos, alternativas que la persona puede tomar o ignorar, según su libre albedrío. Otro aspecto sorprendente de estas almas es su capacidad para mover energías a través del tiempo. Para nosotros, el tiempo es una secuencia rígida de pasado, presente y futuro, pero para ellas es más como un fluido en el que pueden navegar. Pueden influir en eventos que ocurrieron hace milenios y, al mismo tiempo, afectar futuros que aún no hemos experimentado. Lo hacen con una delicadeza que desafía toda comprensión, sabiendo que un pequeño cambio en el pasado puede resonar en miles de vidas en el futuro.
Aquellos que han sido tocados por estas almas no siempre lo entienden de inmediato. A veces, pasan años antes de que se den cuenta de que algo trascendental ocurrió en sus vidas. Los recuerdos de estas interacciones suelen ser vagos, como si hubieran sido sueños o visiones fugaces. Sin embargo, el impacto de esos encuentros es innegable. Las personas describen sentir una transformación interna, una claridad que antes no tenían, y un entendimiento más profundo de su propósito en la vida. Estas almas también parecen tener un profundo respeto por el libre albedrío. No intervienen directamente en nuestras elecciones, aunque pueden influir en los momentos clave. Esto es algo que muchos malinterpretan. Algunas personas piensan que si han sido tocadas por una de estas almas, todo en su vida cambiará automáticamente. Pero la verdad es que estas almas simplemente abren puertas, ofrecen caminos que antes no se veían, pero la elección de atravesar esas puertas siempre depende de cada uno. Aquí es donde radica su verdadero misterio: actúan como guías invisibles, pero nunca imponen su voluntad. Lo más difícil para nosotros es aceptar que estas almas no operan bajo el mismo sentido de urgencia que nosotros. Mientras que para los humanos el tiempo parece escasear, para ellas todo ocurre en el momento adecuado. No hay apuro, no hay ansiedad. Ellas ven las vidas humanas como hilos en un tapiz infinito, donde cada hilo está perfectamente entrelazado con los demás. Si algo no ocurre hoy, es porque no es el momento adecuado. Y si algo cambia de manera inesperada, es porque así debía ser. Cuando comprendemos este principio, nuestra relación con el tiempo, el sufrimiento y el cambio se transforma. Nos damos cuenta de que no estamos solos, que hay fuerzas que nos acompañan en los momentos más difíciles, aun cuando no podamos verlas. Y estas almas, aunque misteriosas, nos recuerdan que cada experiencia en nuestra vida, cada pequeña decisión, es parte de un diseño mayor que trasciende nuestra comprensión. Hay un lugar en el cosmos donde estas almas residen, un reino que no puede ser detectado por nuestros ojos físicos ni nuestros sentidos habituales. Es un reino que trasciende la materia, donde el tiempo no tiene significado y el espacio no es una barrera. Este lugar no está vinculado a un punto específico en el universo, más bien, es un estado de conciencia en el que estas almas existen de manera pura, libres de las limitaciones físicas que gobiernan nuestro mundo. Imaginar este reino es difícil para la mente humana, pero no es inaccesible. Muchos han logrado vislumbrarlo en momentos de profundo estado meditativo, cuando la barrera entre nuestra realidad y esa otra se vuelve delgada. En este reino, las almas misteriosas son libres para explorar, crear y comprender las complejidades del universo de una manera que nosotros no podríamos soñar. Aquí, las nociones de arriba, abajo, antes o después no tienen sentido. Es un lugar donde todo es simultáneo, donde el conocimiento está a disposición inmediata de aquellos que saben cómo acceder a él. No necesitan buscar respuestas, porque ellas son las respuestas. Y aunque parecen distantes desde nuestra perspectiva, su conexión con nuestro mundo es constante. Es desde este lugar fuera del tiempo y del espacio donde operan, ajustando los hilos del destino de formas que solo ellos comprenden. Para muchas de estas almas, el estado de ser en este reino es de profunda paz, una paz que no podemos imaginar en nuestra existencia terrenal. Pero no es una paz vacía o inactiva. Es una paz que viene del entendimiento total, del conocimiento de que todo está en su lugar, de que cada evento en el universo, desde el nacimiento de una estrella hasta el susurro de una hoja al caer, tiene un propósito en el gran esquema de las cosas. Las almas que residen aquí no están limitadas por el miedo, el deseo o el ego. Sus acciones no buscan gratificación personal ni reconocimiento, porque su propósito está alineado con el equilibrio cósmico, un balance que asegura el funcionamiento armonioso de todas las realidades. Es interesante notar que, a pesar de su sabiduría y poder, estas almas no se consideran superiores. No hay un sentido de jerarquía entre ellas ni con los seres humanos. Entienden que cada forma de vida tiene su propio camino y que el viaje de una oruga es tan vital para el ecosistema del universo como el de una galaxia entera. Este nivel de comprensión elimina cualquier juicio o condescendencia que podríamos proyectar desde nuestra perspectiva humana. Para ellas, todo simplemente es, y todo es esencial. Sin embargo,
No todas las almas que existen en este reino tienen el mismo papel. Algunas son observadoras, otras actúan como mediadoras entre dimensiones, y unas pocas se involucran más directamente con las almas que habitan en planos inferiores, como el nuestro. Estas últimas son las que a veces sentimos en nuestra vida diaria, las que parecen intervenir en momentos clave, o enviarnos mensajes a través de sincronicidades y símbolos que solo podemos entender si estamos lo suficientemente atentos. No están aquí para dictar nuestras decisiones, pero nos ofrecen pequeñas señales, recordatorios de que estamos siendo guiados, si elegimos escuchar. Existen relatos de personas que han entrado en contacto con este reino, describiendo una sensación de total claridad y entendimiento. En esos momentos, los problemas de la vida terrenal parecen disolverse y lo único que queda es la sensación de que todo está en su lugar, incluso los desafíos más grandes. Las almas que residen en este estado saben que el dolor y la dificultad son parte de la experiencia humana, pero desde su perspectiva, estos son simplemente movimientos necesarios en el gran flujo de la existencia. A veces, las almas misteriosas ofrecen a las personas una visión fugaz de esta realidad más amplia, un momento de lucidez en el que comprenden que la vida no es solo lo que se experimenta a través de los 5 sentidos. Estos momentos pueden ser transformadores, cambiando para siempre la forma en que una persona ve el mundo. Pero también pueden ser difíciles de aceptar, porque nos invitan a soltar el control y confiar en un proceso que no podemos ver ni entender completamente. Es en ese abandono, en esa rendición al flujo del universo, donde encontramos la verdadera paz. Estas almas lo saben, y esa es la esencia de lo que intentan mostrarnos. Nos ofrecen pequeños destellos de un conocimiento mayor, sabiendo que, con el tiempo, cada uno de nosotros eventualmente lo comprenderá. Cuando una persona logra sintonizarse con estas almas, una transformación comienza a ocurrir desde lo más profundo de su ser. No es un cambio instantáneo ni dramático, es más bien como una semilla que se planta en el alma y comienza a germinar lentamente. Aquellos que han experimentado esta conexión sienten una paz inexplicable que no depende de las circunstancias externas. Es como si, de repente, todo lo que antes parecía caótico y desordenado en su vida empezara a alinearse de manera sutil y misteriosa. Este proceso no significa que la vida se vuelva más fácil o que los desafíos desaparezcan. En realidad, muchas veces las pruebas se intensifican. Sin embargo, la persona ya no enfrenta estos retos con el mismo miedo o desesperación. En su lugar, hay una comprensión interna de que todo lo que ocurre tiene un propósito y está guiado por fuerzas que operan en un nivel más elevado. Esta es una de las grandes enseñanzas de estas almas, el entender que cada experiencia, incluso las más dolorosas, son pasos necesarios en el camino hacia un despertar más profundo. Las personas que están en contacto con estas almas suelen reportar una mayor sensibilidad a las energías que los rodean. Pueden percibir vibraciones sutiles en los lugares o en las personas, sintiendo intuitivamente lo que está alineado con su bienestar y lo que no lo está. Esta nueva percepción los ayuda a navegar su vida de una manera más fluida, tomando decisiones que están en sintonía con su propósito más elevado. Es como si una brújula interna se activara, guiándolos a través de un mapa que antes no podían ver. A veces, la conexión con estas almas puede llevar a la persona a sentir una urgencia de buscar respuestas más allá de las que ofrece el mundo material. El deseo de conocimiento profundo se despierta, y muchas veces esto los lleva a explorar disciplinas espirituales, filosóficas o esotéricas. No buscan escaparse de la realidad, sino más bien entenderla desde una perspectiva más amplia. Las preguntas que solían tener, como ¿por qué me ocurre esto a mí? O ¿cuál es el sentido de todo esto?, empiezan a recibir respuestas que van más allá de las meras explicaciones racionales. Las almas misteriosas, aunque no se comunican de manera directa, envían señales a través de coincidencias, sincronicidades y símbolos. Estos pequeños eventos, que podrían parecer triviales a simple vista, se repiten hasta que la persona comienza a darse cuenta de que hay un patrón, una narrativa que está siendo tejida a su alrededor. Estas señales pueden venir en forma de números que se repiten, canciones que se escuchan en momentos significativos o encuentros inesperados con personas que tienen algo importante que compartir. Quienes están en sintonía con estas almas aprenden a leer estos signos como un lenguaje sutil que los conecta con el cosmos.
Algunos describen haber sentido una especie de presencia protectora, como si una mano invisible los estuviera cuidando y guiando en momentos de dificultad. No es una protección física en el sentido tradicional, sino una sensación de que están siendo vigilados y que no importa lo que ocurra, todo está sucediendo de acuerdo con un plan mayor. Esta sensación puede traer una profunda calma, especialmente en situaciones donde todo parece incierto o fuera de control. Aquellos que experimentan esto describen una confianza renovada en la vida, una seguridad de que están siendo guiados hacia su destino, incluso si no pueden ver el camino completo. Lo fascinante es que este tipo de conexión no es exclusiva de unos pocos elegidos. Cualquier persona, si está dispuesta a abrirse a estas energías, puede sentir la influencia de estas almas en su vida. El primer paso para hacerlo es cultivar la atención plena, estar presente en cada momento, observando sin juicio lo que sucede a nuestro alrededor. Solo entonces podemos comenzar a notar los pequeños destellos de sabiduría que estas almas nos ofrecen. Estas almas nos enseñan que la verdadera transformación no ocurre al tratar de controlar los eventos externos, sino al alinearnos con el flujo natural del universo. Nos muestran que el caos, el orden, la luz y la oscuridad son parte de un mismo ciclo, y que todo tiene su lugar en el equilibrio cósmico. Esta comprensión no siempre llega de inmediato, pero con el tiempo, aquellos que logran sintonizarse con estas almas experimentan una paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Es como si estas almas, con su infinita sabiduría y paciencia, estuvieran esperándonos, aguardando el momento en que finalmente podamos ver más allá de nuestras preocupaciones cotidianas y reconocer que, desde una perspectiva mayor, todo está en perfecta armonía. Cada alma que cruza nuestro camino, cada interacción que tenemos, es una oportunidad para conectar con algo mucho más grande de lo que podemos percibir. Estas almas misteriosas no solo actúan en nuestras vidas de manera individual, sino que también influyen en los movimientos colectivos, en los patrones de cambio global que vemos a lo largo de la historia. Aunque rara vez lo notamos, están profundamente involucradas en los ciclos de transformación que afectan a civilizaciones enteras. A veces, esos ciclos traen consigo grandes avances tecnológicos o cambios en la conciencia colectiva. Otras veces, parecen sumergir al mundo en el caos, pero siempre con un propósito que, aunque no entendamos en el momento, sirve a un equilibrio mayor. En el nivel personal, estas almas nos ayudan a recordar que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Cada persona, sin importar cuán insignificante pueda parecer su vida desde una perspectiva mundana, está tejiendo su propia parte en la red cósmica. Lo que hacemos, las decisiones que tomamos, las personas que tocamos, todo contribuye al entramado mayor de la existencia. Pero, a veces, estamos tan atrapados en nuestras propias preocupaciones, tan cegados por los desafíos inmediatos, que olvidamos esta conexión profunda. Las almas que residen en ese reino inmaterial, más allá de la percepción humana, entienden cómo cada acción resuena a través del tiempo y el espacio. No solo ven nuestras vidas como un conjunto de eventos aislados, sino como un flujo constante que se entrelaza con la vida de otros, y más allá, con el destino del universo en su totalidad. Cuando están presentes en nuestras vidas, es como si nos recordaran que todo lo que hacemos tiene un impacto, no solo en nosotros, sino en los demás y en el propio tejido del cosmos. En momentos en los que nos sentimos perdidos, desconectados o sin dirección, estas almas pueden manifestarse sutilmente, guiándonos hacia algo más profundo. Pero no lo hacen tomando el control de nuestras vidas. En lugar de eso, nos invitan a mirar hacia adentro, a explorar nuestras propias capacidades, a despertar nuestro poder interior. Su influencia no busca crear dependencia, sino empoderamiento. Nos recuerdan que, aunque estamos en un universo vasto e incomprensible, también tenemos un papel fundamental en él. Una de las formas en las que estas almas actúan es ayudándonos a soltar. Soltar las expectativas, los miedos, los resentimientos. En su nivel de existencia, entienden que el control es una ilusión humana. La vida fluye en ciclos, y nuestra resistencia a estos ciclos es lo que nos causa sufrimiento. Cuando nos aferramos a lo que creemos que debería ser, cuando nos negamos a aceptar lo que es, estamos en conflicto con el flujo natural de las cosas. Estas almas, con su sabiduría infinita, nos enseñan que soltar no es rendirse,
sino más bien abrirse a nuevas posibilidades, a formas de ver y experimentar la vida que antes no habríamos considerado. Muchas veces, las personas que han sido tocadas por estas almas reportan un cambio en su percepción del tiempo. El tiempo ya no parece tan lineal ni tan apremiante. Se dan cuenta de que todo llega cuando tiene que llegar, y que no tiene sentido apresurarse ni preocuparse excesivamente por el futuro. Esto no significa que dejen de hacer planes o de tomar decisiones, pero lo hacen desde un lugar de mayor serenidad, con la confianza de que el universo les mostrará el camino en el momento adecuado. Este cambio de perspectiva es quizás uno de los regalos más grandes que estas almas pueden ofrecer. Nos ayudan a vivir con más fluidez, a aceptar los ritmos naturales de la vida, a confiar en que estamos siendo guiados incluso cuando no podemos ver el próximo paso. Esto es especialmente difícil para los seres humanos, acostumbrados a controlar y planificar todo, pero es precisamente en ese abandono del control donde reside la verdadera libertad. Estas almas nos muestran que el universo está siempre en movimiento, siempre trabajando a nuestro favor, aunque a veces los caminos que tomamos sean inciertos o confusos. El sentido de comunidad también se ve reforzado cuando una persona sintoniza con estas almas. Empiezan a comprender que no están solos, que su vida está intrínsecamente conectada con la de los demás. Las interacciones cotidianas, por más triviales que parezcan, adquieren un nuevo significado. A través de un simple acto de bondad o una palabra amable, podemos estar influyendo en la vida de alguien de una manera que no podemos prever. Y es en ese reconocimiento, en esa comprensión de la interconexión de todas las cosas, donde encontramos una mayor paz y propósito. El verdadero misterio de estas almas no radica solo en su existencia, sino en cómo nos invitan a ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. Nos recuerdan que la vida es mucho más profunda y rica de lo que solemos pensar, y que, si estamos dispuestos a abrirnos a esa posibilidad, podemos encontrar una nueva forma de vivir, más alineada con las fuerzas universales que siempre están presentes, esperando a ser descubiertas. El misterio final de estas almas no reside en su existencia, sino en lo que nos revelan sobre nuestra propia esencia. Estas almas no están aquí solo para guiarnos o mostrarnos el camino. En su presencia, nos invitan a recordar algo fundamental, que nosotros también somos parte de ese vasto entramado de conciencia universal. Dentro de cada uno de nosotros hay una chispa de esa misma sabiduría, esa misma energía que fluye a través de estas almas. No estamos separados de ellas, aunque a menudo vivimos creyendo lo contrario. A lo largo de nuestras vidas, se nos ha condicionado a vernos como entidades aisladas, desconectadas del todo. Nos vemos como seres individuales, con problemas, deseos y metas propias, pero esta es solo una capa superficial. Debajo de esa máscara está la verdad de quienes somos realmente, seres eternos, conectados profundamente con todo lo que existe, más allá del tiempo y el espacio. Estas almas nos invitan a explorar esa parte de nosotros mismos, a recordar que en nuestro núcleo somos tan vastos y eternos como el cosmos mismo. Es un llamado a despertar. Despertar a la realidad de que no estamos limitados por nuestras circunstancias ni por el cuerpo físico que habitamos. Estas almas nos muestran, a través de sus acciones y sus energías, que lo que percibimos como límites no son más que ilusiones. Ellas habitan en una realidad donde el tiempo no es una barrera, donde la muerte no es el final, y nos invitan a expandir nuestra conciencia hacia ese mismo entendimiento. En cada paso de nuestro camino, nos ofrecen pistas, oportunidades para expandirnos, para descubrir esa verdad oculta en lo profundo de nuestro ser. Uno de los mayores dones que estas almas pueden ofrecernos es el conocimiento de que el miedo, la angustia y el sufrimiento no son permanentes. Son parte de nuestra experiencia terrenal, pero no definen lo que somos. Nos enseñan que al soltar el miedo, podemos abrirnos a nuevas posibilidades, a una vida que no está limitada por nuestras preocupaciones o nuestras dudas. Y aunque esas emociones son naturales en nuestro viaje humano, al conectarnos con estas almas, podemos encontrar la fuerza para trascenderlas. Este tipo de transformación no ocurre de un día para otro. Es un proceso continuo de despertar, de abrirnos más y más a la verdad de nuestra naturaleza. Con el tiempo, aquellos que se han permitido estar en contacto con estas almas misteriosas empiezan a notar un cambio en cómo ven el mundo.
Lo que antes parecía importante, las preocupaciones cotidianas y los deseos materiales, se desvanecen en la luz de una comprensión más profunda. La vida adquiere un nuevo significado, uno basado en el servicio, en la conexión y en el entendimiento de que todo está interrelacionado. Estas almas no solo nos guían en nuestras vidas individuales, sino que también trabajan para la evolución colectiva. Estamos en un momento de transición, donde la humanidad está siendo invitada a recordar su verdadero origen, a despertar a su propósito más elevado. Estas almas, desde su posición en dimensiones superiores, están ayudándonos a través de este proceso. Nos llaman a ser conscientes de nuestras acciones, a vivir desde un lugar de amor y compasión, no solo por nosotros mismos, sino por todos los seres que nos rodean. El camino hacia esta conexión con las almas más misteriosas del universo no es uno de reglas estrictas o prácticas complicadas. Es un camino de apertura, de disposición a mirar más allá de lo obvio, a sentir más allá de lo tangible. Estas almas no buscan adoración ni reconocimiento, su propósito es más sutil. Ellas actúan como recordatorios, como espejos que nos reflejan nuestro propio potencial infinito. Al final, la lección más poderosa que estas almas nos dejan es que el verdadero viaje no es hacia afuera, hacia lo desconocido, sino hacia adentro, hacia el reconocimiento de nuestra propia naturaleza eterna. En ese momento, cuando finalmente comprendemos nuestra verdadera identidad, podemos ver que nunca hemos estado solos. Las almas que hemos sentido a lo largo de nuestras vidas no eran entidades separadas, sino manifestaciones de la misma conciencia universal que habita dentro de nosotros. El misterio no es quiénes son estas almas, sino quiénes somos nosotros al descubrirnos a través de ellas. Nos invitan a despertar al poder que siempre ha estado dentro de nosotros, a recordar que somos más de lo que creemos, más de lo que vemos, y que, como ellos, estamos aquí para cumplir un propósito que va más allá de lo que nuestra mente limitada puede comprender. En esa realización, encontramos la paz. La misma paz que estas almas han conocido desde el principio de los tiempos. El alma nunca olvida. Está esperando el momento preciso para revelar sus secretos más profundos. Cuando comencé a explorar las profundidades de la mente a través de la hipnosis, jamás imaginé hasta qué punto nos conectamos con otras vidas, otras existencias. Cada persona que se sienta en la silla, cada sesión que realizo, me sorprende con la riqueza de recuerdos que emergen de lugares y tiempos que, según nuestras creencias, no deberíamos conocer. Pero ahí están, palpables, detallados, y con una precisión que no se puede ignorar. He trabajado con miles de personas a lo largo de los años, y lo que he encontrado es una constante fascinante, no importa si creen en la reencarnación o no, cuando están bajo hipnosis profunda, sus mentes acceden a memorias de otras vidas. Describen paisajes, ciudades, costumbres, y eventos históricos con una exactitud que no podrían haber conocido de antemano. Pero lo más impresionante no son los detalles externos, es la carga emocional que viene con esos recuerdos. Durante una de las sesiones más impactantes que he tenido, una mujer me relató su vida como una joven en la antigua Roma. No solo hablaba del estilo de vida o de los edificios, sino que describía con dolor la pérdida de su hijo pequeño. La emoción en su voz, el dolor que aún sentía en lo más profundo de su ser, no podía ser fingido. Era real. Esa pérdida la había marcado, y aunque su cuerpo actual no lo recordaba, su alma aún llevaba esa cicatriz. Cada vez que presencio estos recuerdos, me doy cuenta de algo fundamental: el alma es eterna, y cada vida es solo una parada en su largo viaje. Las experiencias que acumulamos, los traumas que sufrimos, y las alegrías que vivimos no desaparecen cuando morimos. Se quedan con nosotros, en algún rincón de nuestra conciencia, esperando el momento en que podamos enfrentarlos de nuevo. La hipnosis es una herramienta poderosa para acceder a ese rincón. Al profundizar en las capas de la mente, guiamos al individuo hacia un estado en el que sus defensas se debilitan y sus recuerdos ocultos pueden emerger. No se trata de una recreación imaginativa o un sueño lúcido. Es mucho más que eso. Es la experiencia vívida de volver a vivir algo que ya ocurrió. He visto personas llorar, reír y hasta temblar de miedo mientras reviven sus antiguas vidas, y lo más sorprendente es que,
una vez que salen de ese estado, lo recuerdan todo. Cada sesión es única. Algunas personas experimentan múltiples vidas, mientras que otras solo acceden a una. Pero siempre hay un tema recurrente: la reencarnación no es una idea lejana o mística. Es una realidad que cada uno de nosotros lleva dentro, una realidad que, cuando es confrontada, puede cambiar por completo nuestra percepción de quiénes somos y de por qué estamos aquí. Así que, cuando me preguntan si la reencarnación es real, mi respuesta es simple: escucha a las almas. Ellas ya conocen la verdad. La hipnosis abre una puerta que no puede cerrarse una vez que la cruzas. Lo que encuentras al otro lado te cambia para siempre. Las sesiones de hipnosis que realizo no son convencionales. Lo que hacemos no es simplemente una exploración superficial de la mente. Vamos más allá de los recuerdos cotidianos, más allá de las barreras que nuestra conciencia ha construido. A través de la técnica que he desarrollado, conocida como regresión hipnótica profunda, llevamos al sujeto a un estado en el que puede acceder a sus recuerdos más antiguos, aquellos que preceden incluso a su vida actual. No es un proceso rápido ni simple. Se requiere paciencia, guía y un profundo sentido de confianza entre el hipnotizador y el hipnotizado. Comenzamos llevando al individuo a un estado de relajación completa, donde las preocupaciones del presente empiezan a desvanecerse. El ritmo de la respiración cambia, el cuerpo se siente más ligero, y la mente se vuelve receptiva. Es como desarmar una cerradura compleja, girando cada componente en el momento justo para que la puerta de los recuerdos se abra. Una vez que el individuo está lo suficientemente profundo, comenzamos a explorar. Mis preguntas son simples, pero abiertas. ¿Dónde estás? ¿Qué ves a tu alrededor? La respuesta inicial suele ser vaga, como si estuvieran atrapados en una niebla. Pero conforme el proceso avanza, esa niebla se disipa y los detalles comienzan a surgir. Lo más asombroso es que la persona no está describiendo una escena que ha visto en una película o leído en un libro. No. Lo que están reviviendo es su propia experiencia, su propia vida, en un tiempo y lugar diferentes. Recuerdo claramente una sesión con un hombre que, al principio, estaba completamente escéptico sobre la idea de la reencarnación. A medida que la hipnosis profundizaba, comenzó a describir un entorno que no tenía nada que ver con su vida moderna. Estaba en una cabaña de madera, rodeado de nieve, en lo que parecía ser una época antigua. Su descripción era vívida: el crujir de la madera al fuego, el olor del aire frío, y la soledad que lo acompañaba. Pero lo más impactante fue lo que vino después. Mientras avanzaba en el recuerdo, empezó a hablar en un idioma que no conocía en su vida actual. Era un dialecto antiguo, uno que más tarde pudimos identificar como perteneciente a una región en Europa del Este, siglos atrás. Este tipo de experiencias son comunes en mis sesiones. Los detalles que emergen bajo hipnosis a menudo sorprenden no solo al sujeto, sino a mí también. Hay un punto en cada sesión en el que es imposible negar la veracidad de lo que se está revelando. Las emociones, los detalles sensoriales, las interacciones, todo está ahí, como si estuvieran viviendo esa vida de nuevo. Y eso es lo que hace que estas sesiones sean tan convincentes. No es solo una historia que se cuenta, es una experiencia que se revive. El propósito de estas sesiones no es simplemente satisfacer una curiosidad sobre vidas pasadas. A través de la hipnosis, muchas personas encuentran respuestas a cuestiones que han cargado durante años. Fobias inexplicables, patrones de comportamiento repetitivos, relaciones conflictivas que parecen tener un trasfondo más profundo, todo puede estar vinculado a experiencias que ocurrieron en otra vida. Y cuando esos recuerdos emergen, algo en la persona cambia. La conciencia de que somos más que este cuerpo y esta vida actual trae consigo una profunda liberación. La hipnosis no solo revela quiénes fuimos, sino también nos ofrece una comprensión más completa de quiénes somos ahora. El alma tiene una memoria perfecta, aunque nuestra mente consciente haya olvidado hace mucho tiempo. Una de las experiencias más asombrosas que se viven en estas sesiones de hipnosis profunda es el descubrimiento de cómo el alma se conecta con sus vidas anteriores de manera casi inmediata, aunque la persona no sea consciente de ello. He sido testigo de momentos impactantes donde, apenas inducido el estado hipnótico,
la información fluye como un río desbordado. No hay vacilación, no hay duda. La mente subconsciente parece saber exactamente hacia dónde debe dirigirse. Las preguntas que guían estas sesiones son claves, pero lo que las hace efectivas es el nivel de profundidad en el que el sujeto se encuentra. La mente consciente, que usualmente actúa como un filtro rígido y crítico, se relaja tanto que deja de interferir. Es en ese estado cuando la verdadera conexión con el pasado comienza. Una de las sesiones que aún resuena en mí fue con una mujer que sufría un miedo irracional al agua. Nunca había tenido ningún accidente relacionado con el agua en su vida actual, pero incluso la idea de acercarse a un lago o al mar le producía un pánico indescriptible. Cuando alcanzamos el nivel profundo de hipnosis, ella comenzó a describir una escena completamente ajena a su vida actual. Estaba a bordo de un barco, en lo que parecía ser una época lejana. Su respiración se hizo pesada, sus manos comenzaron a temblar mientras describía la tormenta que se desataba a su alrededor. Su voz temblaba cuando relataba cómo las olas gigantescas azotaban la embarcación, y luego, el miedo profundo que sintió al ser arrojada al agua, luchando por respirar, sintiendo como su cuerpo se hundía sin poder evitarlo. Lo interesante fue que, al regresar de esa experiencia bajo hipnosis, pudo recordar cada detalle. No solo había revivido esa vida pasada, también entendió la razón de su fobia actual. La experiencia traumática de esa vida anterior había quedado incrustada en su subconsciente, manifestándose como un miedo irracional en su vida presente. Pero lo que ocurrió después fue aún más revelador. Tras esa sesión, su fobia al agua comenzó a desvanecerse. Ya no era una sensación de pánico sin explicación, ahora sabía de dónde venía. Al comprender y procesar ese recuerdo, su mente fue capaz de liberarse de ese miedo, como si hubieran cortado una cadena invisible que la mantenía atada. Otro caso que ilustra el poder de estas sesiones fue el de un hombre que, durante la hipnosis, se vio a sí mismo como un soldado en una guerra que no tenía relación con la vida moderna que llevaba. Lo describió con tanta claridad: el frío del campo de batalla, el peso de la armadura que llevaba puesta, el olor a humo y el miedo constante a ser atacado. Lo más impresionante fue cuando describió una cicatriz en su costado, una herida que había sufrido durante la batalla. Al terminar la sesión, ese hombre me mostró una marca en su cuerpo, justo en el lugar donde en su vida pasada había recibido la herida. Una marca que no tenía explicación en su vida actual, pero que parecía estar conectada con aquella vida de guerrero. Estas sesiones revelan una verdad que muchas personas encuentran difícil de aceptar al principio. Las vidas pasadas no son meros recuerdos distantes, sino que tienen una influencia directa sobre nuestras vidas actuales. Las heridas emocionales, los traumas físicos e incluso las habilidades o talentos inexplicables pueden tener sus raíces en experiencias que nuestra alma vivió en otro tiempo y lugar. La hipnosis nos brinda una puerta hacia esos recuerdos ocultos, y una vez que se accede a ellos, es posible sanar, entender y avanzar con una nueva perspectiva sobre quiénes somos realmente. Cuando el alma habla, lo hace desde un lugar profundo donde el tiempo no tiene significado. Cada sesión de hipnosis se convierte en un viaje único. He sido testigo de situaciones donde las personas, en estado profundo de regresión, acceden a vidas tan distantes y complejas que desafían cualquier explicación racional. Pero, lo más importante de este proceso no son los detalles históricos o los escenarios exóticos. Lo verdaderamente transformador es cómo estas vivencias impactan en la vida actual de la persona. Cada sesión revela un hilo invisible que conecta los eventos del pasado con los desafíos que enfrentamos en el presente. Una de las experiencias más conmovedoras ocurrió cuando una mujer, bajo hipnosis profunda, comenzó a revivir una vida en la que había sido una esclava en una plantación. Mientras describía su entorno, podía sentir la tristeza en su voz, el peso de una vida marcada por la opresión y el sufrimiento. Hablaba de los interminables días de trabajo bajo el sol, de las pérdidas que había sufrido, y de cómo, en esa vida, había muerto sin experimentar la libertad. Lo más interesante fue que, en su vida actual, esta mujer tenía una sensación constante de estar atrapada, como si siempre estuviera cargando un peso invisible que no podía identificar. Después de la sesión, cuando conversamos sobre lo que había vivido, ella expresó un profundo sentimiento de alivio.
Aunque no podía recordar conscientemente esa vida anterior, entender que su sensación de estar atrapada provenía de una experiencia pasada le permitió empezar a liberarse de esa carga emocional. Fue como si, al reconocer ese sufrimiento antiguo, su alma pudiera finalmente soltar ese dolor que había estado arrastrando durante tanto tiempo. Este tipo de transformación no es un caso aislado. He visto cómo muchas personas, al confrontar sus recuerdos de vidas pasadas, encuentran respuestas a problemas que en su vida actual no tienen explicación lógica. Relaciones que parecen estar marcadas por un conflicto perpetuo, miedos sin origen aparente, y patrones de comportamiento destructivo, todos pueden tener raíces profundas en el pasado. La hipnosis nos permite desenterrar esas raíces, exponerlas a la luz, y de esa manera, sanarlas. Otra sesión inolvidable fue la de un hombre que, sin razón aparente, siempre había sentido un temor abrumador hacia las alturas. Bajo hipnosis, empezó a describir una vida en la que había sido un trabajador de construcción en la antigua China, levantando estructuras monumentales. El miedo que sentía mientras trabajaba en los andamios, la tensión constante de estar a gran altura, todo eso había quedado profundamente marcado en su alma. Durante esa vida, había caído desde una gran altura, y esa experiencia, aunque olvidada en su vida actual, seguía afectando su mente y su cuerpo. Lo impresionante es cómo el cuerpo recuerda incluso cuando la mente consciente no lo hace. Este hombre no solo revivió el miedo bajo hipnosis, también experimentó un dolor físico que coincidía con la caída que había sufrido en esa vida pasada. Al despertar de la sesión, el miedo seguía presente, pero ahora tenía una explicación. A partir de ese momento, pudo trabajar conscientemente en liberar ese temor, ya que ahora sabía de dónde provenía. El acceso a las vidas pasadas no solo nos proporciona información, sino que también nos ofrece una oportunidad de sanación profunda. Nos enfrentamos a nuestros miedos, nuestras heridas y nuestras ataduras con un entendimiento renovado. No se trata simplemente de revivir viejas memorias, sino de reconocer que esas memorias tienen un impacto real y tangible en nuestra existencia actual. Cuando el alma revive esas experiencias, algo en nuestro ser actual cambia. Nos volvemos más conscientes de que somos más que este cuerpo, más que esta mente, y que nuestras experiencias trascienden el tiempo y el espacio. Esta conciencia es el primer paso hacia una transformación auténtica y liberadora. La verdad más profunda se revela en el momento en que dejamos de luchar contra lo que no comprendemos y simplemente lo aceptamos. He observado que muchas veces, el proceso de sanación no ocurre solo durante la sesión de hipnosis, sino después, cuando la persona empieza a procesar lo que ha experimentado. No es solo un despertar espiritual o una conexión con vidas pasadas, es un proceso de integración. Las personas descubren piezas de su historia que estaban escondidas, y al hacerlo, esas piezas empiezan a encajar en el rompecabezas de su vida actual. Una sesión particularmente intrigante fue la de una mujer que había luchado durante años con problemas de salud crónicos. Ningún médico podía encontrar la causa real de sus síntomas, y los tratamientos convencionales no habían tenido ningún efecto duradero. Cuando fue hipnotizada, describió una vida pasada en la que había sido sanadora en una pequeña aldea. La mujer en esa vida trabajaba con hierbas y remedios naturales, y era muy respetada en su comunidad. Sin embargo, en un giro dramático, fue acusada de brujería y ejecutada. En el momento de su muerte, sentía una profunda sensación de injusticia, como si su trabajo para ayudar a otros hubiera sido completamente malinterpretado. Al regresar de esa vida, algo cambió en su percepción. Se dio cuenta de que la sensación de impotencia que había sentido en esa vida se había trasladado a su vida actual. Su cuerpo estaba manifestando un dolor inexplicable que estaba relacionado con una emoción antigua, la traición y la injusticia que había sentido en su vida pasada. Al reconocer esto, comenzó a aceptar sus problemas de salud desde un lugar de entendimiento, lo que la llevó a explorar otros métodos de sanación más allá de la medicina tradicional. Es fascinante ver cómo estos descubrimientos no solo tienen un impacto emocional, sino también físico. He presenciado cómo las personas experimentan alivios inmediatos de dolencias físicas que habían padecido durante años, simplemente por acceder y reconocer los recuerdos de sus vidas pasadas. No es magia, no es un truco.
Es la conexión profunda entre cuerpo, mente y alma, que finalmente se restablece cuando dejamos de negar nuestra naturaleza multidimensional. Otra sesión que marcó una diferencia significativa fue la de un hombre que estaba en conflicto constante con su pareja. Su relación estaba llena de tensiones inexplicables, y a pesar de los esfuerzos por mejorarla, siempre parecía haber una barrera que no podían superar. Bajo hipnosis, este hombre revivió una vida en la que había sido un noble en la Europa medieval. En esa vida, había tenido una relación tormentosa con una mujer que, sorprendentemente, era su pareja actual. La conexión entre ellos era evidente, pero también lo era el dolor y el resentimiento que habían cargado a lo largo de los siglos. La sesión reveló que el conflicto en su relación actual no era algo que hubiera comenzado en esta vida, sino que era una continuación de patrones antiguos. En aquella vida, nunca habían resuelto sus diferencias, y esa energía de conflicto había perdurado, llevándolos a repetir los mismos ciclos. Al comprender esto, el hombre pudo ver a su pareja con nuevos ojos. La sesión no solo le proporcionó una explicación a su situación actual, sino que también le dio la oportunidad de romper con esos ciclos antiguos y empezar a sanar esa relación. Lo poderoso de estas sesiones es que no se trata de revivir el pasado por el simple hecho de hacerlo, sino de entender cómo ese pasado sigue moldeando el presente. A medida que las personas reviven sus vidas anteriores, también están sanando el presente, deshaciendo los nudos emocionales y energéticos que han atado su vida actual a patrones antiguos. Las conexiones entre vidas son reales y profundas, y cuando las entendemos, nos liberamos de la carga que esas conexiones pueden haber puesto sobre nosotros. Estas sesiones de hipnosis no son simplemente una herramienta para explorar el pasado, son una vía para transformar la vida actual. La comprensión de nuestras vidas anteriores nos da una perspectiva más amplia de quiénes somos y por qué enfrentamos los desafíos que tenemos hoy. El alma viaja a través del tiempo, llevando consigo lecciones, emociones y, a veces, cicatrices que aún no hemos sanado. A lo largo de mis sesiones de hipnosis, he sido testigo de cómo las conexiones entre diferentes vidas pueden influir profundamente en la vida actual de una persona, no solo emocionalmente, sino también espiritualmente. Muchas personas buscan respuestas a preguntas que llevan años haciéndose. ¿Por qué sienten una conexión inmediata con ciertas personas? ¿De dónde vienen sus temores más profundos? ¿Qué los impulsa a seguir ciertos caminos en la vida? A menudo, estas respuestas se encuentran en recuerdos ocultos, recuerdos que el alma ha guardado desde tiempos remotos. Una sesión que jamás olvidaré fue con una mujer que había perdido a su hijo en su vida actual. Ella no encontraba consuelo, y la tristeza parecía haber consumido cada parte de su ser. Cuando comenzamos la hipnosis, ella accedió a una vida en la que era una madre nuevamente, pero en un contexto completamente diferente. Esta vez, vivía en una comunidad agrícola en una región que ella no podía identificar, pero que describía con una exactitud impresionante. Tenía varios hijos, y su mayor dolor en esa vida fue perder también a uno de ellos a una edad muy temprana. Lo más impactante fue cuando se dio cuenta de que el niño que había perdido en esa vida pasada era el mismo hijo que había perdido en su vida actual. El llanto que siguió a esta revelación fue profundo, desgarrador. Era como si ambas pérdidas se hubieran fusionado en una sola gran herida. Sin embargo, a través de esa misma revelación, algo también cambió. Ella empezó a comprender que el vínculo con su hijo iba más allá de esta vida. Sabía, con una certeza inquebrantable, que su alma y la de su hijo habían compartido varias vidas y que, aunque el dolor de la pérdida era inmenso, esa conexión no se rompía con la muerte. En lugar de sumergirse en la tristeza, encontró consuelo en la idea de que ese ciclo de reencuentros y despedidas formaba parte de un viaje mayor, uno que su alma y la de su hijo estaban viviendo juntas. Otra experiencia igualmente reveladora fue la de un hombre que había sentido, durante toda su vida, una aversión inexplicable hacia el poder y las figuras de autoridad. Siempre había luchado contra cualquier forma de control o jerarquía, lo que le había generado conflictos constantes en su vida profesional. Cuando entró en un estado profundo de hipnosis, comenzó a recordar una vida en la que había sido un líder militar. La responsabilidad de esa vida era enorme, estaba a cargo de un ejército que enfrentaba una serie de batallas decisivas.
Sin embargo, en un momento crucial, cometió un error de juicio que resultó en la muerte de muchos de sus hombres. Esa culpa lo había seguido a lo largo de muchas vidas, llevándolo a rechazar cualquier tipo de liderazgo en su vida actual por miedo a repetir los mismos errores. Al revivir esa vida pasada, pudo enfrentarse a la culpa que había llevado consigo por tanto tiempo. Comprendió que su rechazo hacia la autoridad no era realmente un rechazo hacia el poder en sí, sino un miedo profundamente arraigado a fallar de nuevo. Esa revelación le permitió no solo liberar esa carga emocional, sino también reconsiderar su relación con el poder y la responsabilidad en su vida actual. Este tipo de transformación es lo que hace que las sesiones de hipnosis sean tan poderosas. No se trata solo de revivir momentos del pasado, sino de sanar las heridas que aún están abiertas. Estas sesiones nos muestran que cada vida es parte de un ciclo más grande de crecimiento y evolución. Al acceder a esos recuerdos, no solo descubrimos quiénes fuimos, sino también cómo esas experiencias siguen influyendo en nuestra vida presente. La hipnosis nos permite encontrar los hilos ocultos que nos conectan con nuestro pasado, y al hacerlo, podemos comenzar a tejer un futuro más consciente y libre de las cargas que hemos llevado durante tanto tiempo. Cada persona, cada alma, tiene una historia única que contar, y esas historias no comienzan ni terminan en esta vida. A través de la hipnosis, tenemos la oportunidad de explorar esas historias, de comprenderlas y, lo más importante, de sanar lo que aún nos afecta. El viaje del alma es interminable, pero cada revelación, cada descubrimiento, nos acerca un poco más a la comprensión plena de quiénes somos realmente y de cuál es el propósito de nuestro recorrido. Cuando el velo entre el presente y el pasado se levanta, las respuestas que buscamos fluyen con una claridad sorprendente. Una de las cosas más fascinantes que he aprendido a lo largo de los años es que, en muchas ocasiones, las vidas pasadas contienen lecciones no aprendidas que vuelven a manifestarse en nuestra vida actual, exigiendo nuestra atención. A través de la hipnosis, es posible no solo identificar esas lecciones, sino también integrar la sabiduría necesaria para resolverlas. Es un proceso de liberación y crecimiento que afecta tanto al alma como al cuerpo. En una sesión con un hombre que había tenido relaciones conflictivas con su padre durante toda su vida, llegamos a descubrir un vínculo ancestral que iba mucho más allá de esta vida. El hombre describió, bajo hipnosis, una vida pasada en la que había sido el padre de su padre actual. Esta dinámica familiar se había invertido, pero la tensión y los conflictos seguían siendo los mismos. En esa vida anterior, había sido extremadamente duro con su hijo, creando una distancia emocional que nunca se sanó. Esa herida, no resuelta en aquella vida, continuaba repercutiendo en su relación actual. Lo que había sido un conflicto constante sin explicación aparente, resultó ser una lección no aprendida sobre el perdón y la comprensión entre generaciones. Al regresar de esa sesión, el hombre encontró una nueva perspectiva sobre su relación con su padre. Entendió que la fuente de sus conflictos actuales no era tanto lo que estaba sucediendo en esta vida, sino una carga emocional y kármica que ambos habían llevado a lo largo de varias encarnaciones. Lo más importante fue que, al darse cuenta de esta conexión, pudo comenzar a sanar la relación en su vida actual. Aceptó que era su oportunidad de romper ese ciclo y ofrecer el perdón que no había podido dar en su vida pasada. Las sesiones de hipnosis no solo revelan detalles sobre nuestras vidas anteriores, sino que también permiten a las personas acceder a la sabiduría y el propósito que sus almas han acumulado a lo largo del tiempo. En una ocasión, trabajé con una mujer que, bajo hipnosis, recordó haber sido una chamán en una tribu indígena. En esa vida, había sido una sanadora poderosa, pero había muerto joven y de forma abrupta, sin poder transmitir sus conocimientos a la siguiente generación. En su vida actual, esta mujer había sentido una atracción inexplicable hacia la medicina holística, sin entender del todo por qué. Al revivir esa vida, entendió que su llamado a la sanación provenía de esa encarnación anterior, donde su misión había quedado incompleta. Después de la sesión, no solo comprendió de dónde venía su pasión por la sanación, sino que también sintió una renovada urgencia por seguir ese camino. Lo que había sido una inclinación vaga, sin rumbo, se convirtió en un propósito claro y tangible. El trabajo que había comenzado en su vida pasada, ahora podía continuar en su vida actual,
completando el círculo de aprendizaje y crecimiento espiritual. Cada sesión es una puerta hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y de por qué enfrentamos ciertos desafíos en nuestras vidas. Muchas personas que acuden a estas sesiones buscando alivio para problemas emocionales o físicos encuentran que la raíz de esos problemas está en vidas pasadas. Al explorar esas encarnaciones anteriores, se dan cuenta de que tienen la capacidad de sanar no solo lo que les afecta hoy, sino también patrones que han estado repitiéndose a lo largo del tiempo. El poder de la hipnosis radica en su capacidad para abrirnos a la totalidad de nuestra existencia. No estamos limitados a esta vida, a este cuerpo o a estas experiencias actuales. Somos seres multidimensionales, con historias que abarcan más allá del tiempo que podemos comprender. Y cuando somos capaces de acceder a esas historias, encontramos las piezas faltantes que nos permiten entender el presente con mayor claridad. La sanación, entonces, se convierte en un proceso completo. No se trata solo de encontrar alivio en esta vida, sino de reconciliar todas las partes de nuestra alma que han estado dispersas a lo largo de nuestras encarnaciones. La hipnosis nos permite integrar esas partes, completando el ciclo de aprendizaje y crecimiento que cada vida nos ofrece. Cuando logramos esto, nos liberamos de las ataduras del pasado y avanzamos con una mayor conciencia de nuestro propósito en esta vida. El viaje de la mente a través de sus vidas anteriores es un mapa de autodescubrimiento y sanación, revelando todo lo que el alma necesita comprender para avanzar. En el transcurso de estas sesiones, he visto cómo la hipnosis tiene el poder de cambiar vidas, no solo al mostrar las raíces de nuestras experiencias actuales, sino también al ofrecernos la posibilidad de reconciliar y sanar lo que parecía imposible de entender. La hipnosis profunda permite a las personas acceder a la parte más antigua y sabia de sí mismas, esa que recuerda cada vida, cada experiencia, y que lleva consigo las lecciones no aprendidas. Este proceso nos enseña que somos mucho más que esta única vida, y que cada desafío que enfrentamos tiene un propósito, una razón que tal vez no esté visible en el presente, pero que se aclara al mirar hacia atrás. Recuerdo una sesión impactante con un hombre que había luchado toda su vida con el concepto de éxito. Había experimentado fracaso tras fracaso, y no entendía por qué, a pesar de sus esfuerzos, nunca parecía alcanzar sus metas. Cuando lo guié hacia un estado profundo de hipnosis, comenzó a describir una vida en la que había sido un mercader exitoso en la antigua Mesopotamia. Sin embargo, en esa vida, su éxito había venido a costa de otros. Había engañado, manipulado y utilizado a las personas que confiaban en él para lograr sus objetivos, acumulando una fortuna inmensa, pero dejando una estela de dolor a su paso. En esa vida, murió solo, desconectado de aquellos que lo habían amado. Lo que descubrimos en esa sesión fue que su alma, en esta vida, estaba buscando redimirse de los errores de su pasado. Cada fracaso que había experimentado no era un castigo, sino una oportunidad para aprender una nueva forma de alcanzar el éxito, una que estuviera alineada con la integridad y el servicio a los demás. Al comprender esto, pudo soltar la frustración que lo había atormentado y comenzó a trabajar desde un lugar de paz y claridad. Ya no veía sus fracasos como obstáculos insuperables, sino como parte de un proceso de crecimiento espiritual que había comenzado mucho antes de esta vida. En otro caso, una mujer que había sentido un temor inexplicable hacia los incendios descubrió bajo hipnosis que, en una vida pasada, había muerto en un incendio devastador. Ella describió con gran detalle cómo las llamas se extendían, cómo el humo la sofocaba, y cómo había sentido una angustia indescriptible al saber que no podía escapar. Ese temor había quedado incrustado en su alma y se había manifestado en su vida actual como una fobia irracional hacia el fuego. Al revivir esa experiencia y procesarla desde un lugar de seguridad, pudo liberarse del trauma emocional que había llevado consigo durante siglos. Lo fascinante de estas sesiones es cómo, al revivir vidas anteriores, las personas no solo sanan heridas emocionales, sino que también obtienen una comprensión más profunda de su propósito en esta vida. A menudo me preguntan, ¿cuál es el propósito de saber sobre nuestras vidas pasadas? Y mi respuesta es siempre la misma. Nuestras vidas anteriores nos enseñan lo que nuestra alma necesita para evolucionar. No se trata de revivir por el mero hecho de recordar, sino de encontrar sentido en lo que hemos vivido para que podamos avanzar con mayor sabiduría y compasión.
Al final del día, lo que importa no es cuántas vidas hemos vivido, sino que hemos aprendido de ellas. Cada encarnación es una oportunidad para crecer, para sanar, y para acercarnos a una versión más completa y amorosa de nosotros mismos. Las sesiones de hipnosis nos muestran que no estamos atrapados en patrones de comportamiento o emociones que no comprendemos. Tenemos el poder de romper esos ciclos, de entender de dónde vienen, y de elegir un nuevo camino. Cada vez que alguien termina una sesión de hipnosis, la expresión en su rostro cambia. Hay una claridad, una ligereza, como si finalmente hubieran soltado una carga que habían llevado sin darse cuenta. Y eso es lo que me sigue inspirando, ver cómo las personas, al acceder a sus vidas pasadas, se liberan de lo que las ha mantenido atadas en esta vida. La reencarnación no es solo un concepto abstracto o una creencia mística, es una realidad que, cuando la exploramos, nos permite vivir con mayor libertad y propósito. Es un recordatorio de que nuestras almas están en constante evolución, y que cada vida es una oportunidad para avanzar un paso más hacia la plenitud. El futuro que imaginamos, en realidad, ya ha comenzado a gestarse en el presente. Desde hace décadas, hemos visto cómo la humanidad ha evolucionado rápidamente, pero lo que se avecina es mucho más profundo. Estamos entrando en una era donde las barreras entre lo físico y lo espiritual se desvanecen. Las visiones que he recibido sobre el futuro no son predicciones al azar, sino una consecuencia natural de las decisiones que estamos tomando como colectivo. El año 2024 es un punto de inflexión. No será recordado por grandes eventos políticos o económicos, sino por el despertar de la conciencia. Muchas almas en la Tierra, quizás incluso tú que escuchas, comenzarán a recordar sus verdaderos propósitos. Esta no será una iluminación súbita, sino un proceso gradual en el que aquellos que estén abiertos a escuchar su intuición y conectar con lo más profundo de sí mismos comenzarán a notar los cambios. Una de las visiones más impactantes que tuve está relacionada con la tecnología y la espiritualidad. Durante mucho tiempo, estas dos esferas han estado separadas, pero en los años venideros, veremos cómo se entrelazan de formas sorprendentes. No hablo solo de avances en inteligencia artificial o en exploración espacial, sino de cómo la tecnología se convertirá en una herramienta para expandir nuestra conciencia. Las personas comenzarán a utilizar dispositivos no solo para comunicarse entre sí, sino para conectarse con dimensiones que antes eran invisibles. Para muchos, esto será difícil de aceptar. Verán con escepticismo las señales del cambio, pensando que es solo otra moda pasajera. Pero no se trata de una tendencia temporal. Lo que está ocurriendo es un reajuste energético, una reconfiguración de la vibración planetaria que afectará a todos, incluso a aquellos que intenten resistirse. Ya no será posible ignorar las sincronicidades, los sueños que se vuelven realidad, las manifestaciones que llegan más rápido de lo que la mente lógica puede comprender. Algo que debemos comprender es que este proceso no será fácil para todos. La transición hacia una mayor conciencia no siempre es cómoda. Habrá quienes se sientan abrumados por la cantidad de información que comenzarán a percibir, por las verdades que se revelarán. El caos que muchos temen no es externo, es interno. Aquellos que no estén dispuestos a mirar dentro de sí mismos, a sanar sus heridas y a enfrentar sus miedos, experimentarán más resistencia en este proceso. Y es aquí donde entra la gran división. Ya no será una separación entre países o ideologías, sino una separación vibracional. Las personas que eligen vivir en el miedo y la negatividad encontrarán cada vez más obstáculos en sus caminos. Mientras que aquellos que se alineen con el amor, la compasión y la unidad, descubrirán que las puertas que antes parecían cerradas se abrirán sin esfuerzo. 2024 será solo el comienzo de este gran cambio. Lo que viene después es aún más asombroso. Las generaciones futuras no vivirán en un mundo regido por las mismas reglas que hoy conocemos. La economía, la educación, e incluso la forma en que percibimos la realidad se transformarán. Pero no quiero adelantarme demasiado. Lo importante ahora es prepararse para este cambio interno, pues lo que ocurre en nuestro interior será reflejado en el mundo exterior de formas que aún no podemos imaginar. Este es el momento de elegir en qué vibración deseas vivir. Cada decisión que tomes a partir de ahora definirá el rumbo de tu futuro.
El año 2024 marca el inicio de un proceso que llevará a la humanidad hacia una transformación profunda, un cambio que muchos no anticipan y que, en su esencia, no será como lo muestran las noticias o las predicciones apocalípticas. Este cambio se trata de una reestructuración interna que afectará no solo a las personas como individuos, sino a todo el colectivo. Hemos llegado a un punto crucial en nuestra evolución. Las energías que rodean nuestro planeta están cambiando rápidamente, y esas energías afectan nuestros pensamientos, emociones y, en última instancia, nuestras acciones. Lo que muchos no comprenden es que, aunque el cambio puede parecer externo, la verdadera transformación ocurre dentro de cada uno de nosotros. Lo que percibimos en el mundo físico es solo un reflejo de nuestro estado interno. En los próximos años, especialmente a partir de 2024, verás cómo aumenta la sensación de urgencia entre las personas. No será una urgencia por lograr más cosas materiales, sino una necesidad de encontrar respuestas más profundas. Habrá quienes sientan que algo les falta, incluso cuando aparentemente lo tienen todo. Esa insatisfacción no proviene de la carencia externa, sino del vacío interno. Es la señal de que estamos siendo llamados a evolucionar, a trascender nuestras limitaciones actuales. Esta insatisfacción llevará a muchas personas a buscar respuestas en lugares donde nunca antes habían mirado. Se alejarán de los antiguos sistemas de creencias, de las estructuras sociales que durante tanto tiempo dictaron cómo debíamos vivir. Las instituciones, como las conocemos, comenzarán a desmoronarse. No en un sentido violento, sino en el hecho de que perderán su relevancia. La humanidad está despertando a su poder innato, a la comprensión de que no necesitamos intermediarios para conectar con lo divino, con el propósito superior. Una de las cosas más sorprendentes que veremos es cómo se redefinen las relaciones humanas. Las conexiones que antes se basaban en el apego o en el control comenzarán a disolverse. Las personas buscarán relaciones auténticas, basadas en el respeto y la vibración compartida. Muchos vínculos se romperán, pero no por desamor, sino porque ya no estarán alineados en energía. Esta purificación será necesaria para que los individuos puedan alinearse con su verdadero propósito. Otro aspecto relevante de esta transformación es el despertar de las nuevas generaciones. Los niños que nacen y nacerán en este tiempo llegarán con una conciencia diferente. Ellos no se adaptarán fácilmente a los viejos sistemas de enseñanza o a las formas tradicionales de pensar. Su vibración será más alta y, en muchos casos, los adultos sentirán que no pueden comprenderlos. Esto no será una señal de rebeldía, sino de evolución. Es vital que comprendamos que estas nuevas almas traen consigo el conocimiento necesario para guiar a la humanidad hacia su próxima fase. Muchos se sentirán desorientados durante este proceso, pero eso no significa que estén perdidos. La confusión es parte del despertar. Es el momento en que comenzamos a cuestionar todo lo que antes dábamos por sentado. Y aunque esto puede ser incómodo, es el primer paso para lograr la claridad. Lo que viene después de la confusión es una visión renovada, una percepción más clara de la realidad. La tecnología también jugará un papel crucial en este proceso de transformación. A medida que avance, no será utilizada solo para fines materiales o comerciales, sino como una herramienta para expandir la conciencia. Las barreras entre lo físico y lo etéreo se desdibujarán, y muchos comenzarán a experimentar dimensiones que hasta ahora parecían inalcanzables. No se trata de algo mágico o sobrenatural, sino de una capacidad que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser activada. Lo que se aproxima no es algo que deba ser temido, sino aceptado con gratitud. Porque aunque el cambio pueda parecer desafiante, es el portal hacia una nueva realidad, una donde la humanidad finalmente comprenderá su verdadero poder y propósito. El verdadero cambio no llega desde afuera, sino desde lo profundo de nuestra conciencia. La humanidad está en la cúspide de una nueva era, una que será definida no por avances tecnológicos ni por revoluciones políticas, sino por una profunda reestructuración de nuestra conciencia colectiva. Este proceso de transformación, que se ha venido gestando por generaciones, alcanzará un punto crucial en los próximos años. No podemos ignorar que el despertar que muchos experimentarán será, en esencia, una reconexión con nuestro verdadero ser.
Uno de los grandes desafíos que enfrentaremos es desapegarnos de las creencias limitantes que han gobernado nuestras vidas hasta ahora. Estas creencias, que nos han sido impuestas por generaciones, nos han mantenido en una especie de prisión mental, un ciclo repetitivo que nos ha hecho olvidar nuestro poder creativo. Durante años, hemos aceptado que el mundo exterior dicta nuestra realidad. Pero esa ilusión comenzará a desmoronarse, y con ello, se abrirá un espacio para que cada individuo asuma su poder creador. Una de las visiones más claras que recibí sobre este periodo es que muchos comenzarán a recordar que la realidad es un reflejo de sus pensamientos y emociones. No es un concepto nuevo, pero será comprendido a un nivel mucho más profundo. Aquellos que se atrevan a asumir la responsabilidad sobre su vida y su entorno verán cómo sus pensamientos comienzan a manifestarse de manera más inmediata. Lo que antes tomaba años o incluso décadas para materializarse, ahora ocurrirá en cuestión de meses, semanas o incluso días. Este es el resultado de un incremento en la frecuencia vibratoria del planeta y de todos los seres que lo habitan. Sin embargo, no todos estarán listos para aceptar esta nueva realidad. Habrá quienes se aferren a las viejas estructuras, a los sistemas de control y miedo que han prevalecido durante tanto tiempo. Estos individuos, aunque intenten resistirse, se encontrarán con una realidad cada vez más desafiante, pues el planeta en sí está cambiando, y no se puede detener este proceso. La Tierra, como ser consciente, también está elevando su vibración, y todo lo que no esté alineado con esta nueva frecuencia será forzado a transformarse o a desaparecer. Las instituciones que durante mucho tiempo dictaron el curso de la humanidad también comenzarán a tambalearse. La educación, la política, la economía, todo será puesto bajo un escrutinio más intenso. Las personas empezarán a cuestionar el valor real de estos sistemas, y muchos optarán por salirse de ellos para buscar alternativas más alineadas con su nueva comprensión de la realidad. La educación, por ejemplo, ya no será vista como un simple proceso de acumulación de información, sino como un medio para desarrollar habilidades espirituales y emocionales que permitan una mejor conexión con el todo. A nivel global, también se producirán cambios significativos. Las fronteras entre los países se volverán menos importantes a medida que la humanidad se dé cuenta de que somos una sola raza, una sola conciencia viviendo múltiples experiencias. Esto no significa que los conflictos desaparecerán de inmediato, pero comenzaremos a ver más movimientos que promuevan la unidad y la cooperación por encima de la división. Este despertar global será impulsado, en gran parte, por aquellos que han llegado a este planeta con un propósito claro de guiar a la humanidad en esta transición. Habrá individuos, a quienes muchos llamarán líderes espirituales o visionarios, que serán faros en este proceso. Sin embargo, su liderazgo no se basará en jerarquías o poder, sino en la capacidad de resonar con la verdad que yace en cada ser humano. Estas personas no estarán interesadas en ser seguidas o veneradas, sino en empoderar a cada individuo para que encuentre su propio camino. Este futuro de la humanidad no es algo que esté predestinado ni fuera de nuestro control. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta transición. Lo que decides hacer con tu conciencia en los próximos años determinará no solo tu experiencia personal, sino también el curso colectivo. Estamos siendo llamados a despertar, a recordar, a reconectar con lo que siempre hemos sido, seres poderosos, capaces de co-crear la realidad que deseamos ver manifestada. El destino de la humanidad está en sus manos, y el poder para cambiarlo reside en cada uno de nosotros. En los años que se avecinan, el mundo tal como lo conocemos atravesará una metamorfosis profunda. La humanidad está siendo empujada a abandonar viejos paradigmas que ya no sirven a su evolución. Lo que está ocurriendo no es más que la consecuencia de un despertar colectivo que no puede ser frenado. Este despertar trae consigo una comprensión renovada sobre nuestra relación con el universo, la Tierra, y entre nosotros mismos. Uno de los cambios más evidentes será la manera en que percibimos nuestra conexión con el planeta. Durante siglos, hemos tratado a la Tierra como un recurso infinito del que podíamos extraer sin límites. Pero a partir de 2024 y más allá, esta perspectiva se desmoronará. La humanidad, en su creciente conciencia, se dará cuenta de que el planeta es un ser vivo, una entidad consciente que respira y siente. No somos meros habitantes de la Tierra,
somos parte de ella. Y como tal, nuestras acciones tienen un impacto directo en su bienestar. Esta nueva comprensión cambiará drásticamente la forma en que interactuamos con la naturaleza. La idea de explotar los recursos a costa del medio ambiente será vista como un acto de ignorancia, y aquellos que busquen una vida más alineada con la conciencia universal optarán por métodos más sostenibles y respetuosos. Lo que parecerá sorprendente para muchos es que esta transición no será tan difícil como se podría pensar. A medida que la conciencia global se eleva, nuevas soluciones, tecnologías y formas de coexistir en armonía con la naturaleza surgirán de manera casi orgánica. Estas soluciones han estado disponibles para nosotros todo el tiempo, pero era nuestra conciencia limitada la que nos impedía verlas. Además de la relación con la Tierra, también se transformará nuestra relación con el tiempo. En el futuro, la humanidad comenzará a comprender que el tiempo no es lineal, como nos ha sido enseñado, sino que es una percepción creada por nuestra mente. Esta realización permitirá que muchos comprendan que el pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Con esta comprensión vendrá una mayor habilidad para cambiar el curso de los eventos, no a través de la manipulación física del mundo, sino mediante la reconfiguración de la conciencia. Por ejemplo, aquellos que entiendan esta nueva relación con el tiempo serán capaces de sanar traumas pasados, no reviviéndolos, sino transformando su energía desde el presente. Esto abrirá un campo de posibilidades infinitas, ya que al liberar el pasado, se liberará también el futuro, permitiendo que nuevas oportunidades y experiencias se manifiesten con mayor facilidad. Esta capacidad de crear nuevas realidades será clave en la transformación de la humanidad. Nos daremos cuenta de que no somos víctimas del destino, sino co-creadores activos de nuestro propio viaje. A medida que la humanidad despierte a este poder, también habrá una mayor compasión y entendimiento entre las personas. Las divisiones que tanto nos han separado, ya sea por creencias religiosas, políticas o culturales, comenzarán a desvanecerse. Se verá con mayor claridad que detrás de estas diferencias superficiales, todos compartimos la misma esencia divina. Habrá una mayor aceptación de las diversas formas de vida y pensamiento, y con ello, una unión que trascienda las fronteras físicas y mentales que durante tanto tiempo nos han limitado. Esta nueva era no estará exenta de desafíos. Habrá quienes, aferrados al viejo paradigma, intenten resistir el cambio. Pero incluso estos intentos de resistencia serán, en última instancia, infructuosos. La energía del planeta está cambiando, y aquellos que no estén alineados con esta nueva vibración encontrarán que sus viejas formas de ser ya no son sostenibles. Para ellos, el camino será uno de adaptación o sufrimiento, pero en última instancia, todos estarán invitados a participar en este nuevo despertar. La clave para avanzar en este nuevo mundo será la capacidad de fluir con los cambios, de soltar lo que ya no nos sirve y de abrazar lo desconocido con confianza. Porque el futuro de la humanidad no está predeterminado, sino que es un lienzo en blanco, esperando ser pintado por cada uno de nosotros. El poder de la transformación está al alcance de todos, pero solo aquellos que estén dispuestos a despertar podrán ver su verdadero potencial. A medida que avanzamos hacia esta nueva etapa de la humanidad, muchos descubrirán que el concepto de poder cambiar la realidad no es una utopía, sino una habilidad inherente que ha estado dormida dentro de cada uno de nosotros. Lo que antes se consideraba imposible, sanar enfermedades crónicas, manifestar abundancia, cambiar la estructura de nuestras relaciones, será alcanzable para quienes logren comprender que somos los arquitectos de nuestra propia existencia. La clave para desbloquear esta habilidad es la expansión de la conciencia. Pero, ¿qué significa realmente expandir la conciencia? Significa trascender los límites del ego, dejar de lado las creencias que nos dicen que estamos separados de la fuente de todo lo que existe. Significa conectar con esa parte de nosotros que sabe que somos creadores. Para muchos, este será un proceso gradual, pero para otros, especialmente las nuevas generaciones, será algo casi innato. Estas almas jóvenes traerán consigo una energía más elevada, una frecuencia que les permitirá acceder a este conocimiento sin las limitaciones que hemos tenido durante generaciones anteriores. Otro aspecto fascinante del futuro de la humanidad es la comprensión de nuestra interconexión no solo con otros seres humanos, sino con el universo en su totalidad.
el ser humano dejará de verse como un ente separado y comenzará a reconocerse como parte de un entramado cósmico mayor. Esta revelación cambiará radicalmente la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno, con los demás y con nosotros mismos. Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentaremos en este proceso es la disolución del miedo. Durante siglos, el miedo ha sido la herramienta utilizada para mantener a la humanidad en un estado de control y sumisión. Desde el miedo a lo desconocido, hasta el miedo a la muerte, este sentimiento ha sido una fuerza que ha limitado nuestro verdadero potencial. Pero en el futuro que se avecina, el miedo comenzará a perder su poder. Aquellos que despierten a su verdadera naturaleza se darán cuenta de que el miedo es una ilusión, una proyección del ego para mantenernos atrapados en la dualidad. A medida que el miedo se desvanezca, surgirá una nueva forma de vivir basada en la confianza y en la unidad. La humanidad entenderá que, al alinearse con la vibración del amor, puede manifestar una realidad más armoniosa, tanto a nivel individual como colectivo. Este cambio no será algo que suceda de la noche a la mañana, pero cada vez más personas comenzarán a experimentar destellos de esta nueva realidad, lo que impulsará a otros a seguir el mismo camino. Además, se verá una mayor apertura hacia el conocimiento espiritual y metafísico. Lo que durante tanto tiempo fue considerado como esotérico o fuera del alcance de la ciencia tradicional, será abrazado como una parte fundamental de la experiencia humana. La ciencia, de hecho, comenzará a alinearse más con la espiritualidad, y los descubrimientos que se realicen en los campos de la física cuántica, la biología y la neurología demostrarán lo que muchas tradiciones espirituales han sabido desde hace siglos: que todo en el universo está conectado y que nuestras mentes tienen el poder de influir en la materia. La salud también sufrirá una transformación radical. La medicina convencional, aunque seguirá desempeñando un papel importante, será complementada por formas más holísticas de curación. Muchas personas se darán cuenta de que la verdadera sanación no viene solo de tratar los síntomas físicos, sino de abordar las causas emocionales y espirituales de la enfermedad. La energía se convertirá en una parte integral de los tratamientos, y las terapias basadas en la vibración y la frecuencia ganarán aceptación a nivel mundial. Lo más importante que debemos recordar es que el futuro de la humanidad no está grabado en piedra. Está en constante creación, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de participar activamente en su construcción. No importa cuál haya sido nuestro pasado o qué desafíos enfrentemos, siempre tenemos el poder de cambiar nuestra dirección. El tiempo de despertar ha llegado, y con él, la oportunidad de vivir una vida llena de propósito, paz y plenitud. La humanidad está destinada a un futuro de expansión y despertar, pero ese destino solo se cumplirá si tomamos conciencia de nuestro poder innato. En los años que están por venir, uno de los aspectos más asombrosos del cambio será nuestra relación con el universo. La humanidad ha vivido durante mucho tiempo bajo la percepción de que está sola en el vasto cosmos. Hemos mirado al cielo buscando respuestas, explorado planetas y galaxias en busca de señales de vida, sin darnos cuenta de que la verdadera conexión con el universo ha estado dentro de nosotros todo el tiempo. Este es uno de los descubrimientos más importantes que haremos en el futuro. No estamos desconectados del universo, somos una parte integral de él. A medida que la conciencia colectiva se expanda, comenzaremos a recibir comunicaciones más claras de otras dimensiones y seres que existen en realidades paralelas. Estas conexiones no serán vistas como invasiones o amenazas, sino como colaboraciones en nuestra evolución. Ya no habrá miedo hacia lo desconocido. Seremos capaces de interactuar con seres que vibran en frecuencias más elevadas, entendiendo que siempre han estado ahí, esperando a que la humanidad eleve su vibración para poder establecer contacto consciente. Además, los viajes interdimensionales serán una posibilidad para muchos. No necesariamente a través de tecnologías avanzadas o naves espaciales, sino mediante la expansión de nuestra conciencia. Las personas aprenderán a moverse entre dimensiones a través de la meditación y el trabajo energético, explorando nuevas realidades que antes eran inaccesibles. Esto cambiará radicalmente nuestra comprensión del tiempo y del espacio. Lo que antes parecía distante, incluso imposible, se convertirá en una experiencia común para quienes estén dispuestos a trascender los límites de la percepción física.
Otro aspecto clave del futuro de la humanidad será la redefinición del propósito. Durante generaciones, las personas han sido condicionadas a creer que el propósito de la vida está relacionado con la acumulación de bienes materiales, el éxito financiero y el reconocimiento externo. Pero esta perspectiva comenzará a disolverse. Las almas que están encarnando en este momento y las que vendrán en los próximos años tendrán un enfoque diferente. Su propósito no estará basado en la materialidad, sino en el servicio, en la expansión de la conciencia y en la creación de un mundo más armonioso y equilibrado. Esto no significa que la abundancia dejará de existir, sino que será entendida de una manera más profunda. La abundancia ya no será vista únicamente como la posesión de bienes físicos, sino como una experiencia de plenitud interna. La humanidad aprenderá que la verdadera riqueza no se encuentra en el exterior, sino en la conexión con su ser superior y con el flujo constante de energía universal que siempre ha estado disponible para nosotros. Aquellos que comprendan esto descubrirán que la abundancia fluye de manera natural cuando están alineados con su propósito y con la energía del universo. El amor, como fuerza creativa, también jugará un papel central en esta transformación. Se comenzará a entender que el amor no es simplemente una emoción, sino una vibración, una frecuencia que tiene el poder de transformar todo lo que toca. Aquellos que vivan en alineación con esta vibración verán cómo sus vidas cambian de maneras asombrosas. Las relaciones, el trabajo, la salud, todo será tocado por esta energía de alta vibración que disolverá el miedo, la duda y la separación. La humanidad se dirigirá hacia una era en la que los actos de amor y compasión se convertirán en la norma, y no en la excepción. Este no será un proceso impuesto, sino algo que surgirá de manera natural a medida que las personas recuerden su verdadera naturaleza. El amor será la guía que conducirá a la humanidad hacia su destino más elevado, un destino donde el sufrimiento y la separación se disuelvan, y donde todos podamos vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el universo. Es esencial entender que este proceso no es algo que sucederá de manera automática. Cada uno de nosotros debe tomar responsabilidad por su propio despertar. No podemos esperar que las soluciones lleguen de afuera o que alguien más nos rescate de nuestras circunstancias. La clave para el futuro de la humanidad reside en la decisión individual de elevar nuestra conciencia y abrazar la transformación que ya está ocurriendo en el mundo y en nuestras vidas. Este futuro, brillante y lleno de posibilidades, está a nuestro alcance. Pero depende de nosotros decidir si queremos caminar hacia él con miedo o con amor. La elección de cómo vivir este despertar es individual, pero su impacto será colectivo. El futuro que estamos creando no está predeterminado, sino que es moldeado constantemente por las decisiones que tomamos en el presente. A medida que más personas despierten a esta comprensión, veremos cómo se aceleran los cambios a nivel global. No serán cambios provocados por fuerzas externas, sino por una transformación interna que se reflejará en todos los aspectos de nuestra existencia. Una de las mayores lecciones que aprenderemos en este proceso es la del poder de la intención. La humanidad comenzará a entender que cada pensamiento, cada palabra y cada acción tiene un impacto directo en la realidad que experimentamos. Ya no será suficiente dejarse llevar por la inercia del día a día, porque la energía que generamos a través de nuestras intenciones será la fuerza que determine el curso de nuestra vida y, en última instancia, el curso de la humanidad. Esto no significa que la vida se convertirá en un esfuerzo constante de control mental. Al contrario, la clave estará en la alineación con la vibración del amor y la verdad. Cuando nuestras intenciones nacen desde el ego, desde el miedo o desde la carencia, creamos una realidad que refleja esas energías. Pero cuando nuestras intenciones están alineadas con nuestro ser más elevado, con el amor incondicional y la compasión, la realidad que manifestamos es una de abundancia, paz y conexión. El futuro de la humanidad dependerá de que cada uno de nosotros tome conciencia de este principio y lo aplique en su vida diaria. Otro cambio significativo será la forma en que percibimos y utilizamos el tiempo. La concepción lineal del tiempo, que dicta que el pasado influye en el presente y el presente en el futuro, comenzará a perder su relevancia. En lugar de ver el tiempo como una secuencia de eventos inamovibles, aprenderemos a experimentar el presente como el único punto real de creación. El futuro no es algo que nos espera en la distancia,
sino algo que creamos en cada instante, a través de nuestras elecciones, pensamientos y vibraciones. Este cambio de percepción nos permitirá no solo manifestar de manera más rápida y consciente, sino también sanar viejas heridas. Al comprender que el tiempo es una ilusión creada por nuestra mente, seremos capaces de liberar patrones y traumas que han estado arraigados en nuestra psique durante generaciones. Las herramientas para hacerlo siempre han estado disponibles, pero nuestra limitada comprensión del tiempo y la realidad nos ha impedido aprovecharlas plenamente. A partir de este despertar, cada persona tendrá la capacidad de rediseñar su vida, no desde el esfuerzo físico, sino desde la transformación interna. La educación, como la conocemos, también será transformada profundamente. Ya no se tratará simplemente de acumular conocimientos o prepararse para una carrera específica. La verdadera educación será vista como un medio para expandir la conciencia, para conectar con nuestra esencia y aprender a vivir en armonía con el todo. Los antiguos modelos educativos que promueven la competencia, la segregación y la jerarquía serán reemplazados por sistemas que fomenten la colaboración, el respeto mutuo y el desarrollo de habilidades emocionales y espirituales. Los seres humanos no solo serán enseñados a pensar, sino también a sentir, a intuir y a conectar con su sabiduría interna. A medida que estos cambios se integren en nuestra vida cotidiana, experimentaremos una mayor conexión entre nosotros. Las relaciones dejarán de estar basadas en el control, el miedo o la dependencia, y se convertirán en espacios de crecimiento mutuo y apoyo incondicional. Aprenderemos que cada persona que entra en nuestra vida lo hace con un propósito, ya sea para enseñarnos algo sobre nosotros mismos o para ayudarnos a evolucionar. Y en este nuevo futuro, el concepto de liderazgo también sufrirá una transformación. El liderazgo tradicional, basado en la autoridad y el poder externo, se desvanecerá. En su lugar, emergerán líderes que inspiren a través de su autenticidad, su conexión con el todo y su capacidad para empoderar a los demás. Estos líderes no buscarán reconocimiento ni validación externa, porque sabrán que el verdadero poder reside en el servicio a los demás y en el compromiso con el bienestar colectivo. El futuro de la humanidad no será definido por grandes conquistas o avances tecnológicos, aunque estos jugarán un papel importante. Será definido por el despertar del corazón, por la comprensión de que somos creadores de nuestra realidad y de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Este futuro está lleno de posibilidades, pero depende de cada uno de nosotros elegir cómo queremos vivirlo. Cada elección que hacemos en el presente es un ladrillo en la construcción de ese futuro, y el potencial de la humanidad es tan vasto como nuestra capacidad para recordar quiénes somos realmente. El despertar de la humanidad no es un destino, es un viaje que comienza dentro de cada uno de nosotros. Hemos explorado el futuro que espera a la humanidad, y aunque puede parecer un desafío monumental, lo que se avecina no es algo que deba asustarnos, sino inspirarnos. Lo que realmente define este futuro es la posibilidad de redescubrir nuestro poder interno, esa capacidad innata de crear, sanar y evolucionar como seres conscientes. El cambio ya ha comenzado, y mientras más personas despierten a su verdadero potencial, más clara se volverá la visión de este nuevo mundo. Uno de los aspectos más importantes que marcará esta nueva era es la forma en que la humanidad redefinirá su relación con la energía. Lo que durante mucho tiempo se ha considerado como místico o esotérico, será reconocido como una ciencia real y comprensible. Nos daremos cuenta de que todo es energía, desde nuestros pensamientos y emociones hasta el mundo físico que nos rodea. Este entendimiento cambiará no solo cómo interactuamos con el mundo, sino también cómo nos sanamos a nosotros mismos y a nuestro planeta. La medicina energética, por ejemplo, será una de las áreas que más evolución experimentará. Las terapias que trabajan con las frecuencias energéticas del cuerpo humano dejarán de ser vistas como alternativas y se integrarán en la práctica médica cotidiana. La ciencia comenzará a aceptar lo que las tradiciones espirituales han sabido durante siglos, que el cuerpo, la mente y el espíritu están interconectados, y que la sanación verdadera ocurre a nivel energético primero, antes de manifestarse físicamente. La manifestación también se convertirá en una práctica cotidiana. La humanidad entenderá que la realidad no es algo que simplemente sucede, sino que es algo que se crea de manera consciente.
Los pensamientos y emociones serán entendidos como los bloques de construcción de nuestra experiencia, y aprenderemos a dirigir nuestra atención hacia lo que queremos atraer en lugar de enfocarnos en lo que tememos o rechazamos. Esta comprensión nos permitirá crear una realidad más armónica y equilibrada, tanto a nivel individual como colectivo. El concepto de comunidad también cambiará radicalmente. A medida que la humanidad se mueva hacia una conciencia más unificada, las viejas estructuras de competencia y segregación se desmoronarán. En su lugar, surgirán nuevas formas de organización basadas en la cooperación, el respeto y la solidaridad. Las personas comenzarán a unirse no por intereses materiales, sino por vibraciones compartidas, creando comunidades que fomenten el crecimiento espiritual y emocional. El sentido de tribu se redefinirá, y aquellos que resuenen en las mismas frecuencias se apoyarán mutuamente en este proceso de evolución. El arte y la creatividad jugarán un papel fundamental en este nuevo mundo. Lo que ahora consideramos como entretenimiento superficial se convertirá en una herramienta poderosa para la transformación. A través del arte, las personas expresarán sus verdades más profundas, conectando con su ser interior y reflejando la belleza de la vida en cada manifestación creativa. La música, la pintura, la danza, y todas las formas de expresión artística serán vistas como canales para elevar la vibración tanto personal como colectiva. Es crucial comprender que este futuro no está destinado solo para unos pocos elegidos. La capacidad de despertar y evolucionar está disponible para todos, sin importar de dónde vengamos o cuáles sean nuestras circunstancias actuales. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí las semillas del cambio, esperando ser activadas. Lo que determina si participamos en esta transformación no es nuestro conocimiento externo, sino nuestra disposición a abrirnos a lo desconocido, a soltar las viejas creencias y abrazar la idea de que somos más de lo que hemos sido enseñados a creer. La clave final para este despertar será la rendición. No una rendición al miedo o al sufrimiento, sino una rendición al flujo de la vida. Cuando dejamos de resistir y empezamos a confiar en el proceso, descubrimos que la vida tiene un ritmo natural que nos guía hacia donde necesitamos estar. Este proceso no será perfecto ni libre de obstáculos, pero es parte de nuestra evolución. La resistencia crea sufrimiento, mientras que la rendición a la sabiduría interna nos lleva a la paz y la plenitud. El futuro de la humanidad está lleno de posibilidades inimaginables. Lo que hemos tocado aquí es solo una pequeña parte de lo que vendrá, pero lo más importante es recordar que este futuro no está escrito. Cada uno de nosotros tiene el poder de moldearlo, de influir en él a través de nuestras acciones, intenciones y vibraciones. El verdadero cambio no vendrá de afuera, sino de cada persona que elija despertar, que elija vivir en amor, compasión y verdad. El viaje apenas comienza.